Respeten los rangos, 8 años los dueños de América. Corta, ¿no? 8. Corta. Durante 8 años. Selección Argentina. Ya todos sabemos el momento actual del albiceleste, una selección que con más de 5 años de trabajo y 4 títulos continentales conseguidos se ha ganado la chapa de ser un equipo imbatible y en la final de la Copa América demostró todo su oficio, experiencia y jerarquía. Según la nueva actualización del ranking FIFA, subido en julio, se mantienen sólidos en el primer lugar de la tabla de posiciones, luego de obtener el bicampeonato de América. Su fixture es por eliminatorias sudamericanas, en las cuales también es líder con 15 puntos y las cuales se reanudan en el mes de septiembre. El jueves 5 de septiembre recibirá de local a Chile y el martes 10 de septiembre visitará a la selección de Colombia, en lo que ya muchos indican que sería la gran revancha de la final de Miami. Referente a estos partidos, se ha anunciado en algunos portales de que Messi no llegaría por lesión a estos dos duelos eliminatorios. Con un Messi muy inspirado. Selección de Bolivia. La selección de Bolivia despidió al brasileño Antonio Carlos Zago, su entrenador, tras quedar eliminado en la primera fase de la Copa América, en donde perdió sus 3 partidos de fase de grupos. En 9 meses como seleccionador, Zago dirigió 10 partidos, en los cuales obtuvo solo 2 triunfos y sufrió 8 derrotas. El reemplazante de Zago es el técnico boliviano Oscar Villegas, el que será el encargado de estar al frente del ambicioso plan que presentó esta noche la Federación Boliviana de Fútbol. Esto para los siguientes 10 años. En el ranking FIFA de julio bajó 5 lugares, del puesto 84 al 89. Muy mal panorama de cara a los duelos eliminatorios de septiembre, en donde el jueves 5 de septiembre recibirá de local a Venezuela en el Hernando Siles de La Paz y el martes 10 de septiembre visitará Santiago para enfrentar a La Roja en el Estadio Nacional. En Brasil todo es decepción luego de la temprana eliminación en cuartos de final de Copa América por parte de la selección uruguaya, y en cuyo partido se visualizó esta imagen en los lanzamientos penales contra la Celeste, en donde los jugadores brasileros prácticamente no le dan bola a Dorival Jr., su técnico. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Luego de esto, Brasil se fue para su casa y allí el periodismo y la torcida brasilera despedazaron la actuación de la canariña en el máximo torneo continental de América. Está claro que Brasil ya no es el mismo de antes, y eso lo está indicando el ranking FIFA, el cual publicó que Brasil bajó un puesto del 4º lugar al 5º lugar. Sin duda que es preocupante la situación actual de la verde amarela, la cual claramente ya no es de los que mandan en Conmebol. Veremos si el 5 de septiembre de local ante Ecuador y el martes 10 de septiembre de visita ante Paraguay logra enmendar su rumbo. Algo anda mal. Selección chilena. El panorama de la selección nacional no es el más auspicioso si de las clasificatorias se habla, y el vuelco para mejorar tendrá que ser radical, considerando la opaca presentación que hubo de los dirigidos por Gareca en Copa América 2024, en donde independientemente de los fallos arbitrales, Chile no marcó un solo gol, y su sistema de juego, al cual tanto elogiamos en los duelos amistosos, esta vez no se vio por ningún lado. En el ranking FIFA, Chile cayó 3 lugares, del puesto 40 al 43. Veremos si logra levantar cabeza en las fechas 7 y 8, ya que el jueves 5 de septiembre visitará por eliminatorias al bicampeón de América y el martes 10 de septiembre recibirá de local a Bolivia en el Estadio Nacional. Selección Colombia. La selección Colombia fue subcampeona de América y en el país cafetero hay mucha decepción al no poder obtener el 2º trofeo continental. Sin embargo, no todo fue tan malo, ya que vuelve al top 10 del ranking FIFA y pasó del puesto 12 al 9º puesto y se convirtió en la 3ª mejor selección sudamericana, después de Argentina y de Brasil. En las eliminatorias, el jueves 5 de septiembre enfrentará a Perú en Lima y el martes 10 de septiembre recibirá a la Argentina, seguramente en la calurosa Barranquilla, en un duelo de alto impacto. Selección ecuatoriana.
La Tri fue eliminada por Argentina en los lanzamientos penales de la Copa América. Luego de esto, los dirigentes ecuatorianos despidieron al técnico español Félix Sánchez Vaz y en estos momentos están buscando su reemplazante. El problema es que ya dos técnicos argentinos le cerraron la puerta al banquillo de la selección ecuatoriana. Ellos son Luis Zubeldia, el cual respetará su contrato con el Sao Paulo de Brasil, y Marcelo Gallardo, quien no aceptó ni siquiera negociar. Sin embargo, hay más postulantes. Entre ellos están el uruguayo Guillermo Almada, el actual técnico del Pachuca mexicano. Es el que más gusta y más interesa a la Federación Ecuatoriana. Están también los argentinos Juan Antonio Pizzi, actual entrenador de la selección de Kuwait, Jorge Sampaoli, el rehén de la selección chilena, actualmente sin club, que me sentía un rehén de Chile, y Martín Anselmi, exdirector técnico de Independiente del Valle y hoy actual entrenador del Cruz Azul, y que también es postulante para dirigir a la selección mexicana. La Tri en el ranking FIFA subió 3 lugares, estaba en el puesto número 30 y hoy aparece en el puesto número 27, siendo la quinta mejor selección de Conmebol. En cuanto a su fixture en eliminatorias, el jueves 5 de septiembre enfrentarán a la Canariña en Brasil y el martes 10 de septiembre recibirá a Perú de local, seguramente en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Saludos a Tierra 7, Super Saiyajin y primer miembro de este canal. Selección paraguaya. La albirroja es otra selección que despidió a su técnico. Nos referimos al argentino Daniel Garnero, el cual no consiguió siquiera un punto en Copa América, siendo una de las grandes decepciones del torneo más antiguo de selecciones del mundo. La selección paraguaya ya puso sus ojos en otro argentino, en Gustavo Alfaro, ex técnico de Ecuador, el que estaría a un paso de ser el nuevo DT de Paraguay. El entrenador argentino ejecutará su cláusula de salida en Costa Rica y asumirá en la albirroja, donde firmará contrato hasta el 2026. Esto sería los primeros días de agosto. En el ranking FIFA, la selección guaraní bajó 4 puestos y se ubica en el puesto número 62. El fixture de la selección paraguaya es uno de los más difíciles de esta fecha 7 y 8, ya que el jueves 5 de septiembre visitan a Uruguay en el Centenario de Montevideo y el martes 10 de septiembre reciben de local y vuelven a verle la cara a Brasil, seguramente en el Estadio Defensores del Chaco. Selección peruana. La blanquirroja está en un muy mal momento después de ser una de las peores selecciones de Copa América 2024. Y es que la bicolor no pudo ganar un solo partido en fase de grupos y quedó eliminada en dicha instancia, rompiendo así una sequía de estar en el podio en 4 de las últimas 5 ediciones de Copa. Debido a este motivo, el técnico Jorge Fossati tiene una ardua tarea para revertir la situación de cara a las eliminatorias 2026, pero por sobre todo debido a la reciente y estrepitosa caída de la blanquirroja en el ranking FIFA, en donde bajó 11 lugares y cayó del puesto 31 al 42. El fixture de Perú en las eliminatorias nos indica que el jueves 5 de septiembre recibe a la selección de Colombia en Lima y el martes 10 de septiembre visita a Ecuador en Quito. Selección uruguaya. La celeste gloriosa de Marcelo Bielsa pide días muy turbulentos, ya que muchos esperaban más que el tercer puesto obtenido en Copa América. A esto le sumamos que Marcelo Bielsa se tiró con todo contra la organización encabezada por Conmebol, y ahora la Conmebol prepara un contraataque a estas declaraciones, abriendo un expediente disciplinario en su contra. La notificación ya llegó a la Asociación Uruguaya de Fútbol y, según informaciones, el entrenador argentino tiene plazo hasta el 23 de julio para presentar sus descargos y entregar pruebas en torno a sus dichos. Eso no es nada bueno. En cuanto a lo deportivo, en el ranking FIFA la celeste subió 3 puestos, ya que desde el puesto 14 avanzó al puesto número 11 del ranking FIFA de selecciones. En su fixture, Uruguay el jueves 5 de septiembre recibe a Paraguay en el Centenario de Montevideo y el martes 10 de septiembre visita a Venezuela para enfrentar a la Vinotinto. Selección venezolana. La Vinotinto
fue una de las selecciones de mejor rendimiento en la pasada Copa América y estuvo a nada de avanzar a semifinales de este torneo. Y si bien fue eliminada por penales, se fue invicta de tierras norteamericanas. Sin embargo, el consuelo más grande para la Vinotinto fue que subió 17 puestos en el ranking FIFA. La Vinotinto saltó de la posición 54 a la 37. Sin duda, un hecho histórico para esta selección, superando a las escuadras sudamericanas de Perú y Chile y siendo ahora la sexta del continente. En cuanto al fixture, el jueves 5 de septiembre debe subir a la altura de La Paz y enfrentar a Bolivia en el Hernando Siles. Y el martes 10 de septiembre recibe a Uruguay en condición de local. Esto es literalmente un infierno. Yo soy el viejo Toga y si te gustó mi contenido, aquí te dejo otro gran video. ¡Saludos, Guerrero Z de YouTube!